Cordial saludo a preciosos estudiantes del curso de Lógica Matemática de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Mi nombre es Cristian Camilo Castelblanco y en esta oportunidad vamos a hablar del conector lógico equivalencia. Entonces, pues para iniciar hay que mencionar que es un conector lógico binario. Esto quiere decir que para utilizarlo yo necesito siempre contar con dos proposiciones. Entonces empecemos. Entonces dice conector lógico equivalencia. Y entonces para iniciar a explicarlo, mostramos aquí de las dos proposiciones que vamos a utilizar para la equivalencia. Entonces P es la luna, es un satélite, y Q, la luna circula la Tierra. Entonces tenemos que recordar una proposición simple, debe poderse le asignar un valor entre verdadero o falso, ¿verdad? Entonces, pues como se dan cuenta, la proposición P y la proposición Q se les puede asignar un valor de verdad entre verdadero o falso. Continuando, vamos a ver cómo escribimos el conector lógico de equivalencia. ¿Cuál es el símbolo? ¿Sí? Ya hemos definido la conjunción, la disyunción y la implicación. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Encontrando que la equivalencia se escribe en lenguaje simbólico con esta doble flecha que les muestro acá. ¿Sí? Es una flecha, es una doble flecha, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a unir? Vamos a utilizar para el lenguaje simbólico. Entonces, ¿qué hacemos? Primero colocamos P, ¿sí? Después colocamos el símbolo de la implicación y después utilizamos Q. Entonces, así se ve la equivalencia en el lenguaje simbólico. Vamos a verlo en lenguaje natural, qué forma tiene. Entonces, este se reconoce de la siguiente manera. Entonces, tomamos P y Q, las mismas dos proposiciones que ya teníamos. Entonces tenemos que hacer, debemos colocar P, ¿de acuerdo? Después de esto, aquí debemos colocar sí y solo sí, ¿de acuerdo? Algo de la siguiente manera. Colocamos P, colocamos coma, sí y solo sí, coma, Q. Entonces, para ver esto mejor, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Entonces, el ejemplo, ¿cuál sería? Ponemos primero la luna es un satélite, ¿cierto? Porque este es P. Después le colocamos coma, sí, solo sí, sí, solo sí. Y después colocamos Q. ¿Q quién es? Q es la luna, circula la Tierra. Entonces ahí lo tienen. Así se escribe en lenguaje natural la equivalencia. Una proposición, sí y solo sí, la luna circula la Tierra, la segunda proposición, ¿de acuerdo? Vamos a presentar otros dos ejemplos. Pero bueno, antes de presentar los dos ejemplos siguientes, vamos a hablar de la equivalencia. La equivalencia se entiende como es muy similar, podríamos decirte que es el equivalente a la igualdad en los números, ¿sí? Es la igualdad de cantidades. Funciona de una manera muy similar. Es como el equivalente a la igualdad en los números, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo importante? En la implicación veíamos que tomando una cosa implicaba la otra, pero acá es una doble implicación. Este sí, solo sí quiere decir que tomando la proposición de la izquierda, yo concluyo la derecha, o sea, de P yo concluyo Q y de Q concluyo P, ¿sí? Es una implicación, si ustedes recuerdan el de la implicación, la implicación era una flecha hacia la derecha, ¿sí? La equivalencia representa efectivamente lo mismo, solo que es una implicación doble, o sea, de P implica Q y de Q implica P, ¿de acuerdo? En la tabla de verdad esto se va a ver un poco más claro. Vamos a ver nuestros dos ejemplos. Si tomamos pues los dos ejemplos, las dos proposiciones que ustedes pueden ver acá, P y Q, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escribirlo en lenguaje simbólico. Ya sabemos cómo funciona. P, ponemos aquí que va el símbolo de equivalencia y ponemos pues Q. Eso es lenguaje simbólico. Vamos al lenguaje natural. ¿Cómo funcionaría? Todo el lenguaje natural. Colocamos la primera proposición, ¿cierto? Después colocamos en lenguaje natural la equivalencia, que como era, si ustedes recuerdan, es sí y solo sí. Pues coloco sí y solo sí. Y pues acá en este lado voy a poner la segunda proposición simple, que sería Gabo nació en España, ¿cierto?
Las dos proposiciones son falsas, ¿cierto? Debemos no perder de vista eso. Digamos que acá para explicar la forma de escribirlo no nos fijamos en los valores de verdad. Eso nos fijamos en la tabla que ya vamos a mostrar. Veamos otro ejemplo. Tenemos dos proposiciones simples, si ustedes se dan cuenta. La proposición T y la proposición H. Vamos a escribir en lenguaje simbólico. Ponemos T, ponemos el símbolo de la equivalencia y colocamos H, ¿cierto? Ahora vamos a escribir en lenguaje natural. Colocamos ¿qué? La primera proposición, ¿cierto? Primera proposición. Lo conectamos en lenguaje natural con el ¿qué? Con el sí, solo sí. Sí, solo sí. Y finalizamos con la segunda proposición, que sería ¿qué? Sería pues H, ¿no? Acá, donde señalo con el mouse, acá iría H, pero ¿quién es H? Estoy viendo un video, ¿sí? Y ahí concluiríamos, ¿de acuerdo? Vamos a seguir ahora con la tabla de verdad, ¿sí? Entonces, pues ya saben, para la equivalencia es un conector lógico binario, necesitamos dos proposiciones, P y Q. Ahí las tenemos, ¿cierto? Y en rojo, pues está la equivalencia. Entonces vamos a hacer la tabla. Vamos a recordar cómo funcionan las tablas de verdad. En el primer renglón, en la primera fila, siempre van las proposiciones. Por ejemplo, acá está la proposición P, acá está la proposición Q, y abajo, en las casillas de abajo, ubicamos los valores de verdad. De tal forma que aquí, en el primer caso, este renglón que les señalo, este es el primer caso, cuando las dos proposiciones son verdaderas, ¿de acuerdo? Este caso de acá, el caso final es cuando las dos proposiciones son falsas. ¿Listo? Entonces ya saben, la primera columna, aquí ¿quién debe ir? Pues debe ir P equivalente a Q, de la siguiente manera. P equivalente a Q. Y acá vamos a ubicar los valores de verdad que nos dice la equivalencia. Y como yo les decía, la equivalencia funciona un poco, es similar a la igualdad en los números, ¿sí? A la igualdad en cantidades, en álgebra aritmética, ¿listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Aquí dice que, miren, fíjense en esto, la equivalencia es verdadera cuando los valores de verdad de las proposiciones son iguales. Por ejemplo, ¿acá qué es? Miren en el primer caso, que es este renglón que les señalo. Como P, cuando P es verdadera y cuando Q es verdadera, la equivalencia es verdadera, ¿sí? Y veamos el último caso, que sería cuando la proposición P es falsa y la proposición Q es falsa, o sea, las dos falsas al mismo tiempo, la equivalencia me dice esto es verdadero, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa en estos dos casos? Como es una equivalencia, es algo equivalente, no puede pasar que una cosa verdadera sea equivalente a una cosa falsa, o que una cosa falsa sea equivalente a una cosa verdadera, encontrando la siguiente característica. Entonces, la equivalencia me dice, cuando los valores de verdad sean similares, o sea el mismo valor, ya sea verdadero con verdadero va a ser verdadero, o falso con falso va a ser verdadero. Pero cuando están intercambiados, eso vuelve la equivalencia, la vuelve falsa. ¿De acuerdo? Continuamos y ya para finalizar vamos entonces a reunir pues las conclusiones que nos ha dejado este video. Primero es sobre el lenguaje simbólico. Como ustedes se dan cuenta, acá tenemos la doble implicación, ¿sí? O la equivalencia, es la doble flecha. En lenguaje simbólico es la doble flecha. Veamos ahora para escribir en lenguaje natural, ¿qué utilizamos? Ponemos la primera proposición, colocamos sí y solo sí, ese va a ser o sea, en lenguaje simbólico es la doble flecha, en lenguaje natural es el sí y solo sí, ¿de acuerdo? Y como última conclusión, tenemos que la equivalencia entre dos proposiciones es falsa solo si sus valores de verdad son distintos, ¿sí? O sea, cuando tenemos la primera falsa y la segunda verdadera, la equivalencia me dice eso es falso. Cuando tengan valores de verdad iguales, ahí va a ser verdadera. ¿Listo? Apreciados estudiantes, muchas gracias por su atención.